Bien. Bolivia, la única nación del continente que lleva el nombre del libertador Simón Bolívar, es el centro de atención en estos días, no solamente por el 40º aniversario de la muerte del guerrillero Ernesto Che Guevara, sino por los hechos de los cuales hemos sido testigos en meses recientes. El presidente de la nación andina no solamente enfrenta embestidas de las fuerzas opositoras en su país, sino que intenta convertirse en un interlocutor regional de los gobiernos de La Habana y de Caracas. Esta noche está con nosotros un hombre que también es protagonista de lo que vive su país de origen. Bolivia es en realidad un centro estratégico dentro de los planes expansionistas del llamado socialismo del siglo XXI. Esta noche nos informaremos de las verdades que se manifiestan a través de la presencia cubana y venezolana en el escenario boliviano. Ahora, no a través de los movimientos insurgentes, de los movimientos guerrilleros como en los años 60, sino utilizando los mecanismos institucionales que ofrece la democracia representativa. Con nosotros está esta noche el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Fue ministro de la presidencia en 2 ocasiones, también 2 veces ministro de gobierno, y como dijimos una vez, ministro de defensa. Fue parlamentario y es abogado. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, encantado. Vamos a hablar de lo que se dice en política, lo que se ve y lo que no se ve, que muchas veces lo determinante es lo que no se ve. Ante la realidad boliviana de hoy, ¿ante cuál escenario nos enfrentamos? Realmente hay una situación de valor estratégico inimitable, inigualable en el caso de Bolivia, y la función del presidente Evo Morales, ¿cuál es dentro de ese esquema de La Habana y del socialismo del siglo XXI del presidente Chávez? Yo creo que hay 2 dimensiones para ver la Bolivia de hoy. Una, la dimensión interna, que es un país confrontado, un país que tiene una crisis política muy seria, una crisis de Estado, donde las instituciones están cada vez más deterioradas y avasalladas por los afanes totalitarios y autoritarios de Evo Morales. Una crisis de la sociedad civil y de la nación, porque Evo Morales ha planteado una dinámica de confrontación, de Oriente contra Occidente, de los mestizos contra los indígenas, de todos contra todos. ¿Se fracciona el país? ¿Se divide el país? No creo, espero que no, pero la dinámica de confrontación que ha llevado adelante Evo Morales ha puesto al país en una situación de crisis que ahora se expresa, por ejemplo, con la paralización de la constituyente, donde Evo lo único que está buscando es la reelección presidencial, siguiendo calcadamente el proyecto venezolano y mirando también el proyecto ecuatoriano, es lo mismo. Entonces, internamente diríamos que Bolivia hoy día es un país que tiene muy buenas condiciones económicas, que son el resultado de los gobiernos que ellos llaman neoliberales, del gobierno del presidente Sánchez Lozada y de anteriores gobiernos, que están dando hoy día una cosecha importante. Sí. No acrecentó la pobreza, las diferencias entre pobres y ricos, ese neoliberalismo, como ellos dicen. Eso es parte del discurso que ellos plantean, pero además no fue un neoliberalismo, fue una economía social de mercado, una economía donde se buscaba inversión. Se lograron más de 5.000 millones de dólares de inversión en gas, por ejemplo, entre el 94 y el 98, y al propio tiempo se generaron con los excedentes dinámicas sociales como el Bono Sol, que es un seguro social de pago de dinero en efectivo a todos los ancianos mayores de 65 años. Entonces, hay maneras de presentar la cosa, pero la propaganda, muy bien manejada por los cubanos, muy bien pagada por los venezolanos, ha hecho de Evo, de un líder cocalero, un líder político que hoy día responde al eje de La Habana-Caracas y que utiliza Bolivia, y aquí viene la segunda parte, mirar de afuera lo que está pasando en Bolivia, que ha convertido a Bolivia en el epicentro político del expansionismo de estas corrientes en América Latina. ¿Por qué dice? Por la propaganda cubana y el dinero venezolano. ¿En qué consiste esa propaganda cubana? Mire, la alianza que se ha formado entre Cuba y Venezuela, como toda sociedad, alguien aporta algo. No hay duda que Venezuela aporta el dinero. Pero ¿qué es lo que aporta Cuba? Lo que sabe hacer. Su tecnología, su saber hacer, su know-how subversivo, inteligencia, contrainteligencia, información, desinformación, mecanismos subversivos, hacen crecer gente, destrozan dignidades, acaban con prestigios. Eso es lo que saben hacer. Y en ese proceso... Terrorismo de reputaciones.
como parte de su trabajo. Vea usted quién es el embajador de Cuba hoy día en Bolivia, y ha de reconocer en él... Rafael Dauzán. Ha de reconocer usted en él uno de los más importantes funcionarios de la inteligencia cubana para asuntos latinoamericanos. ¿Y tiene una injerencia directa en la política interna boliviana? Muy discreta, porque saben hacer sus cosas, mientras que Chávez interviene directamente en situaciones en las cuales subordina y da órdenes públicas al presidente de Bolivia. ¿Qué hace el embajador cubano en Bolivia, entre otras cosas? Yo creo que se encarga de todas las tareas... Aquí lo vemos junto al presidente Evo Morales, ¿eh? Sí. Todo el tiempo con él. Así es. ¿Qué es lo que hace? Ellos manejan la seguridad interna, la seguridad presidencial. ¿La seguridad del presidente de Bolivia? Sí. ¿La manejan los cubanos? Los cubanos, y la cobertura de seguridad y el equipo lo pone Venezuela. Helicópteros, aviones pone Venezuela, militares venezolanos volando esos helicópteros y aviones, y todo lo que es el aparato de seguridad es cubano. ¿Y qué dicen los bolivianos sobre eso? Hay mucha protesta sobre el tema, sobre todo respecto a la presencia venezolana, que es muy abierta y que es muy ofensiva. La oposición política boliviana todos los días llena noticias con ese tipo de denuncias, pero la actuación de este eje cubano-venezolano es prácticamente abierta, y la subordinación de Evo Morales también es abierta. Ha visto usted las declaraciones en las Naciones Unidas, etcétera. Pero volviendo un poco al tema, este es un asunto en el cual Cuba y Venezuela no están actuando de hoy día. Esto nace desde los momentos previos, desde la planificación del proceso de sedición y conspiración que derrocó al presidente Gonzalo Sánchez Lozada. Usted ha denunciado que hubo dinero de Venezuela para provocar esa caída y para apoyar a Evo Morales. Y la intervención cubana con estos mecanismos de subversión y sedición. Las movilizaciones y el cierre de carreteras y los movimientos indigenistas, ahí... tomaron parte también sí, el equivalente a los piqueteros argentinos, quizás. Más grave, bastante más grave, porque son cocaleros bolivianos cuyo líder máximo era y es Evo Morales. Defienden el cultivo de la hoja de coca, que es el primer eslabón del narcotráfico, la coca ilegal que no sirve para los usos legales. Y el hecho hay que mirarlo a partir del 6 de agosto del 2002. Cuando el presidente Sánchez de Lozada juraba a su segundo mandato, Evo Morales convocaba públicamente, y está en los periódicos, a derrocar ese gobierno. Y a partir de ese momento, cuando Sánchez de Lozada pone en marcha un proceso de diálogo nacional, todo lo que se hace es sabotear la posibilidad de diálogo el año 2002, para llegar a enero del 2003 con un bloqueo de cocaleros, los cocaleros de Evo Morales. Febrero del 2003 con un intento de asesinato al presidente de la República, investigado por la Organización de Estados Americanos. Y después, cuando la Iglesia Católica patrocina un reencuentro nacional, un diálogo para evitar más actos de violencia en julio-agosto del año 2003, Evo Morales empieza a participar de ese proceso, pero viaja a Venezuela, regresa y anuncia que era el momento de que el pueblo tome las cosas por su mano. ¿Qué había pasado? Antes de que me diga qué había pasado, ¿hay un pedido de extradición para el expresidente Sánchez de Lozada y para usted por los hechos de octubre? Todavía no, pero seguramente va a haber, porque se trata de lo ¿Qué pasó en octubre? En octubre hubieron confrontaciones, en septiembre y octubre vino un proceso de sedición, de conspiración, con secuestro de turistas, bloqueo de caminos, atentados contra la propiedad pública. ¿Y usted era ministro del Interior en ese momento? Yo era ministro de Defensa en ese momento. Okay. Sí. Y se produjeron hechos de derramamiento de sangre promovidos por los sediciosos, porque los muertos hacen caer gobiernos. Es a ellos a los que les conviene que haya ese tipo de resultado. Y en función de aquello y en función de una situación política buscada y generada por ellos, se produjo el derrocamiento del presidente Sánchez Lozada a través de una renuncia forzosa. Entonces, esta gente triunfante, lo primero que hizo en el gobierno de Carlos Mesa, que era el vicepresidente de Sánchez Lozada, que se quedó gobernando, se hizo firmar una amnistía. Todos los que agredieron la democracia, todos los que generaron esos hechos de sangre, los que generaron esa convulsión social, recibieron a los pocos días del siguiente gobierno una amnistía. Y una amnistía, usted sabe que es un perdón, y no se perdona a los inocentes. Esa noche dimos la noticia aquí en Primicia, en A Mano Limpia. Se producía en ese momento de la renuncia del presidente dada por el entonces cónsul aquí en Miami,
Almus, que estuvo aquí esa noche y lo anunció que el presidente había renunciado. Así es, lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa a continuación? Pero ¿cómo se desarrollan esas? Son de las preguntas que nos hacemos los que estamos fuera de Bolivia y vemos las cosas desde aquí, desde la distancia, en el espacio y en el tiempo. ¿Cómo un hombre con las limitaciones intelectuales de Evo Morales llega a la presidencia de Bolivia? No lo sube.